Bienvenidos a quienes nos escuchan semana a semana. Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde semana a semana hacemos análisis de la Biblia y presentamos temas que puedan contribuir a una mejor comprensión de la Escritura. En primer lugar, permítanme decirles que agradezco a quienes se han comunicado con nosotros por el pedido que hicimos la semana pasada. Alguien nos propuso una idea que nos pareció genial, que es de subtitular nuestros temas para alcanzar otras regiones del mundo y a otras personas que probablemente no tienen la oportunidad de escuchar mensajes de la Escritura. Ya una amiga rumana nos ha escrito y se está poniendo a traducir algunos de los sermones que hemos publicado para que otras personas puedan beneficiarse. Así que quiero hacer un llamado nuevamente a quienes conocen algún idioma que pudiese contribuir a la mejor comprensión del Evangelio. Solo hay que subtitular los temas. Si alguien quiere interés, le pongo mi email, allí se pueden comunicar y podemos decirles de qué manera se puede realizar. Vamos a estudiar la Escritura. En esta ocasión traemos una sección de la epístola de Pablo a los Corintios. Pablo escribió 2 cartas, pero se supone que fueron en realidad 3. Una se perdió, aunque hay algunos autores que sugieren que de las 3 hicieron 2, es decir, hicieron edición. Es probable porque especialmente en la segunda epístola se observan algunas incongruencias que da a entender que hubieran partes que eran de otra carta. Como sea, Pablo está escribiendo a una comunidad multicultural que era la comunidad de Corinto. Corinto era una ciudad que estaba cerca de un puerto principal, que permitía la conexión, en el caso de Grecia, con una buena parte del mundo antiguo. Era una ciudad, por lo tanto, importante. Una ciudad que tenía como diosa tutelar a una diosa griega, y era de alguna forma una ciudad cosmopolita que estaba constantemente llena de mucha gente que iba de paso, como suele ocurrir con los puertos. La congregación que se formó en Corinto era una congregación un tanto compleja por algunas de las realidades que les tocaba enfrentar, cosa que se observa en toda la epístola. La sección que vamos a estudiar está en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, del versículo 17 al 20. En esta ocasión voy a leer todo el texto, del versículo 17 al 20, y luego les explicaré por qué. Dice Pablo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y tal como han ido viendo que van apareciendo unos números en la pantalla, aquí hay 7 ideas que presenta el apóstol Pablo para todas las personas que aceptan a Jesucristo como Salvador personal y lo que implica el ser cristiano. En primer lugar, la idea número 1 es que en Cristo todos somos
una nueva criatura. El texto bíblico es, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es interesante que el apóstol Pablo utiliza la palabra creación. En Cristo somos recreados. Eso implica que en Cristo todo es hecho nuevo. La idea es que Dios, simbólicamente, en Jesucristo nos vuelve a crear. ¿Qué significa eso? Significa que Dios hace algo que nos cuesta mucho hacer a nosotros. Dios hace borrón y cuenta nueva. Es decir, Dios no nos toma en cuenta nuestro pasado y mira con nosotros solo hacia el futuro. Dios nos ha recreado. El gran problema es que muchas de las religiones tóxicas no aceptan la recreación y viven permanentemente inculcando culpas para que la gente cambie, para que la gente se transforme y luego de esa transformación sea llamado nueva criatura. Pero no es así. El texto bíblico es claro. En el momento en que acepto a Jesucristo como Salvador personal, en ese momento, a los ojos de Dios, tú y yo somos llamados nueva creación. Nueva creación, es decir, seres nuevos, totalmente nuevos ante los ojos de Dios. La segunda idea que presenta el apóstol Pablo está en el versículo 17b. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es tremendamente interesante que el cristianismo en esencia implica dejar atrás el pasado e iniciar un futuro nuevo con Jesucristo. Aceptar a Jesucristo nos permite construir de nuevo todo, absolutamente todo. Cristo nos otorga una nueva oportunidad. Cristo es Dios de oportunidades. Lamentablemente, muchas personas, al no entender esta gran verdad, lo que han construido es una idea absurda que hace que constantemente estemos llenos de culpa pensando de que aún no logramos llegar a la esfera que Dios espera. Lo que no entendemos es que en Jesucristo tenemos una nueva oportunidad y en su palabra es claro Dios en decirnos, eres una nueva creación. Deja de rumiar tu pasado, comienza a mirar el futuro, comienza a construir en el presente, porque todo, y el versículo es claro, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nuevas visión de mundo, nuevas esperanzas, nuevas expectativas, nuevo, todo nuevo. Cuando no nos atrevemos a mirar lo nuevo, no es que Dios haya fallado. Somos nosotros los que no creemos en la promesa de Dios de que en Cristo todo es hecho nuevo. La tercera idea está en el versículo 18, la primera parte. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién reconcilia? Cristo nos reconcilia con Dios. Solo debemos aceptar el don gratuito que Jesucristo nos ofrece, porque en Dios somos reconciliados por medio de Jesucristo. Lo que debía ser hecho fue hecho por Cristo. Ustedes saben que suelo ironizar constantemente al legalismo, porque el legalismo, que lo considero no solo maléfico, lo considero un engaño urdido por mentes engañosas. Hacen creer a las personas que tienes que hacer algo para hacerte merecedor. ¿De qué? Si todo lo que había que ser hecho ya fue hecho por Jesucristo. Lo que Dios espera es que solo aceptes lo que Jesucristo hizo, porque toda la reconciliación
ya se hizo. Y cuando Pablo está escribiendo en pasado. Dice, Cristo nos reconcilió, pasado, nos reconcilió consigo mismo. Cristo nos reconcilió. Es decir, Cristo nos volvió a unir. Religión viene de la palabra latina religare. En Cristo hemos recuperado la relación que se había perdido con Dios. Esa idea que tienes que portarte bien para hacerte merecedor, que tienes que esforzarte para llegar a ser salvo, que tienes que hacer actos contritos que impliquen que tú estás cambiando para que Dios te acepte, todas esas ideas son de origen pagano, no bíblico. El concepto bíblico es que Cristo ya nos ha reconciliado en el pasado con Dios para que en el presente vivamos una vida sin carga, sin esa sensación de que estamos en deuda y que todavía tenemos que hacer algo para hacernos merecedores de la gracia o hacernos merecedores del perdón de Dios. Idea número 4. El versículo 18 en la segunda parte. Y nos dio, luego de habernos reconciliado, nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Extraordinario. Dios se reconcilia con la humanidad por medio de Cristo. Todos los que aceptan a Jesucristo están reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y a todos los que aceptan a Jesucristo, que ya están reconciliados con Dios, se les otorga el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio, que no tiene nada que ver con pastorado, ese es un invento del medievo. La palabra ministerio significa literalmente servicio. Servicio. Y Dios nos ha dado el servicio, nos ha comisionado para que nosotros compartamos con otros la reconciliación. ¿De quién es esta tarea? No es de un grupo elegido, eso es falso. No es de un grupo específicamente llamado para esto, falso. No es de una élite, falso. No es de algunos, falso. Este ministerio de la reconciliación, Dios se lo ha encargado a todos, absolutamente todos los que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Cuando se origina el pecado, se pierden 4 situaciones específicas. Lo primero es que el ser humano pierde la reconciliación con Dios. Si ustedes leen Génesis, cuando Adán y su esposa Eva han entendido que se han separado de la voluntad de Dios, lo primero que hacen es esconderse de Dios. Por lo tanto, el pecado trae como primera consecuencia la separación del ser humano de Dios. Pero comienza cuando Dios lo indaga y le pregunta, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te has escondido? Que se lo pregunta en una frase retórica, ¿dónde estás? La respuesta del ser humano es que tuve miedo. Miedo. Nunca había tenido miedo. Por lo tanto, lo segundo que se pierde es la reconciliación o la conciliación consigo mismo. Se introduce el temor, se introduce la vergüenza, que también está en el texto, se introduce la separación consigo mismo. Y luego, cuando Dios indaga más, a Adán no se le ocurre otra cosa que culpar a Eva, lo que introduce un tercer factor del pecado, que es la separación del hombre con otros seres humanos. Se pierde el ámbito social. Y luego
cuando se anuncian las consecuencias, no castigo, consecuencias de la decisión humana de separarse de Dios, Dios anuncia que la naturaleza que estaba al servicio iba a continuación convertirse en enemiga del ser humano y los seres humanos en enemigos de la naturaleza. Se pierden 4 cosas: la relación con Dios, la relación consigo mismo, la relación con el prójimo y la relación con la naturaleza. Por lo tanto, el ministerio de la reconciliación que Dios nos ha entregado a todos consiste, en primer lugar, en otorgar a otras personas la oportunidad de que se reconcilien con Dios, así como tú y yo, que hemos aceptado a Cristo, nos hemos reconciliado con Dios. En segundo lugar, nos invita a reconciliarnos con nosotros mismos. No tenemos necesidad de tener temor, porque creemos en Jesucristo. Todos esos predicadores que atemorizan simplemente no conocen a Jesucristo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la Biblia. En Jesucristo no tenemos que sentir vergüenza, ni temor, ni sensación de ser culpables, porque en Jesucristo todo eso desaparece. En tercer lugar, Dios nos invita permanentemente a que hagamos entender a las personas que la reconciliación con Dios, la reconciliación con nosotros, va a implicar necesariamente que tendremos que reconciliarnos con otras personas. No es dable en el contexto del cristianismo personas que sean peleadoras, calumniadoras, difamadoras, mentirosos de otras personas, etc. Porque el cristianismo, en primer lugar, implica la reconciliación con Dios, que lleva a la reconciliación contigo mismo y que permite la reconciliación con otras personas. Y en cuarto lugar, los mayores defensores del equilibrio ecológico, del respeto a la naturaleza, deberían ser los cristianos que se han reconciliado con Dios, porque entienden que la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con otros, nos tiene que llevar a respetar la naturaleza que Dios ha creado, y que no podemos ser depredadores de la naturaleza, sino seres que respeten profundamente la naturaleza como un regalo de Dios. A este ministerio nos ha llamado Jesucristo, a compartir con otros el verdadero significado del cristianismo, que se da en 4 facetas: reconciliación con Dios, reconciliación consigo mismo, reconciliación con otros, reconciliación con la naturaleza. Luego, en quinto lugar, el apóstol introduce el por qué estamos nosotros llamados al ministerio de la reconciliación. Versículo 19, parte A. Esto es que en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Qué hizo Jesús? Murió por todos, absolutamente todos los seres humanos. Vivió, murió y resucitó por todos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque la gracia de Cristo es suficiente para cubrir nuestras faltas pasadas, presentes y futuras. Cristo es quien transforma, no el ser humano a sí mismo, y no los seres humanos por medio de la intimidación, la amenaza y la culpa, como suele ser habitual en muchas congregaciones cristianas y en muchas predicaciones de predicadores que usan la manipulación para hacer que la gente entienda la necesidad de acercarse a Dios. Dios lo único que espera de ti y de mí es que entendamos que Dios se ha reconciliado con la raza humana gracias al ministerio de Jesucristo, que vivió, murió y resucitó para que tú y yo hayamos sido reconciliados. En sexto lugar, ahora, ¿qué implica, en sexto lugar, esta idea que ha presentado Pablo
de que en Cristo estábamos reconciliados y que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo lo explica. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores de Cristo. Este versículo es potente. Me recuerdo cuando era niño que pertenecíamos a los embajadores del Rey, en la primera iglesia bautista donde yo me crié, y nos enfatizaban la importancia de ser embajadores. Nunca lo he olvidado. ¿Qué hace un embajador? Un embajador es un representante. Eso significa que donde va un cristiano, va un representante de Jesucristo. Porque los embajadores muestran la mejor cara de su país y los cristianos como embajadores estamos llamados a mostrar la mejor cara de Jesucristo. Los embajadores viven de acuerdo al mandato que les otorga su país. ¿Qué mandato nos otorga Jesucristo? Como embajadores de Cristo, nos encarga el ministerio de la reconciliación, llevar a otros a Jesucristo. Ahora, ¿qué somos nosotros los cristianos? Somos la cara visible de Cristo en el mundo. No es la denominación, no es la congregación religiosa, no es la iglesia, no es el líder religioso, no son los pastores, es cada uno, cada persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal, el embajador de Cristo en el lugar donde le toca estar. En la universidad donde estudias, en el trabajo donde trabajas, en el lugar donde tú estás llamado a ser embajador de Jesucristo. Mucha gente dice, ven a la iglesia para que conozcas de Jesucristo. Falso, en ninguna parte de la Biblia encuentran esa idea. La Biblia dice, id, anda a otros. No dice, vengan. ¿Y qué tienes que hacer? Solo representar. ¿Y dónde representas? Eres estudiante. Representas en el lugar donde tú estudias a Jesucristo. Por lo tanto, si tú hablas de que eres cristiano, lo que ellos entiendan de Jesucristo va a depender de ti. En el trabajo, eres el representante de Jesucristo. En tu hogar, eres el que representa a Jesucristo. Entre tus vecinos y tus amigos, eres el que representa a Jesucristo. En tu barrio, en tu país, en el lugar donde estés, tú eres el representante de Jesucristo. Quienes hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, nos convertimos en los representantes de Jesucristo en el lugar donde nos toque estar. Cada uno de nosotros, en el lugar donde nos toque estar, somos los embajadores. ¿Eres embajador? Yo siento que soy embajador, porque acepté a Jesús, amo a Jesús. Por lo tanto, no creo que yo soy cristiano cuando voy a la iglesia. Es una idea fatal. El cristiano es cristiano las 24 horas del día en el lugar donde está, porque en todas partes es representante de Jesucristo. Yo recuerdo que trabajé en un colegio cristiano en los inicios de mi ministerio y teníamos al embajador de un país X como apoderado de nuestro colegio. Y tenía un chico extraordinario. Su hijo se hizo muy amigo de mi esposa y mío, nos visitaba en casa. Un chico muy sencillo, aunque su padre era el embajador de su país. Y de repente, de la noche a la mañana, el chico nos contó que se regresaban a su país. Y cuando le pregunté por qué, con una sensación de vergüenza, me dijo, ya se va a enterar. Y se fueron, así intempestivamente, de un día para otro. Luego supimos en la semana de que él se había extralimitado y había sido culpado por violencia doméstica. Y el gobierno de su país en primera lo tomó y se lo llevó de vuelta a su país, porque él representa a su país. ¿Quiénes somos nosotros?
los representantes de Jesucristo en el lugar donde nos toca estar. No necesitas estudiar teología para representar a Jesucristo. No necesitas ser líder de iglesia para representar a Jesucristo. No necesitas tener un cargo en la iglesia para representar a Jesucristo. Al contrario, todos, absolutamente todos, somos llamados embajadores. Embajadores de Jesucristo en el lugar donde nos toca estar. ¡Qué maravilloso! Yo viajo muchísimo. Cuando cuento que soy cristiano, hay gente que me dice, yo conozco un cristiano. Y yo generalmente me pongo a la defensiva. Porque he escuchado tantas historias que me llenan de vergüenza. Pero qué felicidad, qué sensación de victoria cuando alguien te cuenta maravillas de la vida de alguien que ha conocido y que sabe que es cristiano. El cristianismo no tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con iglesias, no tiene que ver con estructuras denominacionales, no tiene que ver con poder ni con cargos. El cristianismo tiene que ver con individuos, con hombres, mujeres y niños que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal y lo representan en el lugar donde están. Y finalmente, ¿qué significa este ministerio de la reconciliación siendo embajadores? El apóstol Pablo hace un cierre espectacular. Dice en el versículo 20, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿A qué estamos llamados nosotros? A compartir con cualquier persona para decirle, en nombre de Cristo te ruego, reconcíliate con Dios. Somos llamados a dar testimonio, a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Somos llamados a dar a conocer esta nueva forma de vida. Somos llamados a mostrar a Cristo en plenitud. Y lamentablemente muchos cristianos han fallado porque lo único que les interesa es llenar iglesias, hacer números, hacer prosélitos y no mostrar a Jesucristo. No muestres tu iglesia, no muestres tu denominación, no hagas esta sensación de que nosotros somos los mejores, el resto está mal. Eso no es mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo es mostrar lo que Dios ha hecho en ti por medio de Jesucristo. Mostrar a Cristo es mostrar la alegría de vivir en Cristo. La alegría de entender que en Jesucristo nuestras vidas tienen sentido, tienen propósito, hay razón de ser. No actuar como si llevar a Cristo a las personas significa llevarlos a una denominación X. Yo suelo decirle a la gente, acepte a Jesucristo y elija usted la congregación donde se sienta mejor. Porque esa es su decisión, es su elección. Jesucristo te invita a compartir con otros solo tu testimonio, solo lo que Él ha hecho por ti. La gente puede criticar una idea que tú tienes, puede criticar la manera de ser que tú tienes, puede criticar la doctrina que tú enseñas, puede criticar la forma de vida que tú tienes. No puede decir nada cuando la gente dice, es que esto lo he vivido en mí, esto lo he experimentado, esto es parte de mí, es mi vivencia, es mi experiencia. ¿Cómo refutas eso? ¿Cómo te opones a alguien que está convencido de lo que Dios es porque observa y ve el milagro de la transformación, el milagro de la alegría, el milagro de una vida con sentido porque conoció a Jesucristo? Así que, ¿a qué estás llamado tú y yo? Estamos llamados todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal a
llevar a otros el ministerio de la reconciliación y decirles: deja de sufrir, deja de tener cargas, descárgate, quítate ese peso y acepta a Jesucristo como tu Salvador personal, porque solo en Jesucristo hay esperanza y solo en Jesucristo tú y yo tenemos una perspectiva de futuro y una perspectiva de eternidad. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Los invito a leer nuevamente esta sección de la Escritura y reflexionar sobre lo que acabamos de decir. No olviden suscribirse al canal si desean recibir otra reflexión parecida a esta. Si te ha servido, compártelo con otros para que otros también se beneficien con el estudio de la palabra. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Nos vemos la próxima semana con otro tema similar.